Entender lo que está en juego con la guerra arancelaria que ha declarado Donald Trump a aliados y socios comerciales en todas las partes del mundo, en todas las regiones del mundo, y que en México, hay que decirlo con franqueza, no se dimensionó del todo durante la campaña del entonces candidato republicano y luego la transición del presidente electo Trump. Es fundamental para entender lo enormemente volátil que va a ser la política estadounidense, la política exterior, la política comercial estadounidense en el sistema internacional los siguientes 3 años y 10 meses, pero sobre todo en la relación de México con Estados Unidos por la dinámica tan particular que tiene la agenda bilateral entre nuestros dos países. Primero hay que entender que la guerra arancelaria 2.0 es muy distinta, es mucho más grande, es mucho más profunda, es mucho más dislocadora que lo que vimos durante el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. Solo hay que ver el hecho de que ya a partir de este miércoles entraron en vigor aranceles al acero y al aluminio de todo el mundo, y hay que recordar que China, Canadá y México en ese orden son los principales proveedores de acero a Estados Unidos. Y el alud de aranceles potenciales que se vienen a partir de abril, hay que recordar, están primero los aranceles del 25% a Canadá y a México pospuestos por el momento hasta el 2 de abril. Ya veremos qué pasa entre ahora y el 2 de abril. Pero junto con esos aranceles están los aranceles compensatorios que Trump además ha anunciado aplicará al resto del mundo, sobre todo Unión Europea, India, Brasil, y ya los aranceles a los que me refería de acero y aluminio que ya están en vigor a partir de esta semana. Para México, además, este uso agresivo de los aranceles como un arma de presión, un arma económica, conlleva un problema endemoniado para México y para la capacidad del gobierno mexicano de negociar con Estados Unidos en las semanas que tenemos frente a nosotros camino al 2 de abril. ¿Por qué? Porque esos aranceles tienen dos pistas muy distintas. Por un lado están los aranceles punitivos explícitamente vinculados a fentanilo y a migración, y cada día más hacia el fentanilo que a la migración. Y ahí hay una pista de negociación. El problema es que en esa pista, pues, la Casa Blanca nunca ha estipulado cuáles son las mediciones de efectividad, los baremos, los objetivos que persigue Donald Trump. Es decir, cuántas pastillas de fentanilo se tienen que asegurar y destruir, cuántos laboratorios se tienen que desmantelar, o en el caso de la migración, cuántos migrantes se deben estar deteniendo o cuántos migrantes deben estar llegando al final del día a la frontera con Estados Unidos. Eso implica que al final del día, cada vez que la administración Trump replica, como lo ha hecho el secretario de Comercio Howard Lutnick, que esto al final del día no es una guerra comercial, sino es una guerra contra las drogas, otra vez vinculando explícitamente los aranceles, sobre todo el tema del fentanilo. Estados Unidos, la administración, el presidente, depende del contentillo en el que esté, de cómo amanezca ese día, pues pueden seguir moviendo las porterías para un lado y para el otro, y por lo tanto, ¿qué es suficiente para neutralizar la amenaza de aranceles vinculados a estos dos temas? Pues es una gran interrogante. Hay una segunda pista, la pista 2, que es una pista meramente arancelaria comercial, y que es la que me parece no han ni los mercados, ni el sector privado, e incluso hasta cierta medida el gobierno mexicano no han procesado y sopesado del todo, y siguen, digamos, descontando en sus cálculos de cómo negociar con la Casa Blanca. Y es que al final del día, estos aranceles, me parece, son una medida que el presidente Trump ha tomado basado en dos convicciones profundas que él y su equipo cercano tienen. Primero, los aranceles son una medida recaudatoria para las finanzas de Estados Unidos. Y segundo, los aranceles tienen como objetivo convencer, obligar, orillar al sector privado estadounidense a reinvertir en Estados Unidos, en particular en el tema con México y Canadá, a traer inversión que se ha colocado sobre todo en el sector manufacturero y sobre todo en el sector de automóviles y autopartes, obligarlos a traer esta inversión de regreso a Estados Unidos, es decir, la reindustrialización
del sector manufacturero estadounidense. Y me parece que en el fondo, es el verdadero objetivo de Trump, como él mismo ha señalado, en contraposición con la narrativa, por ejemplo, a la que me refería Howard Lutnick, que dice que esto está explícitamente vinculado a fentanilo e inmigración y que en la medida en que México coopere en esos temas, la amenaza a los aranceles se disipa o no. Por el otro lado, Trump subraya que esto tiene como objetivo convencer a las empresas estadounidenses a atraer inversión de regreso a Estados Unidos. Y muchos republicanos y muchos en el equipo Trump creen que esto es posible, creen que el paradigma relativamente eficaz que hemos visto en Estados Unidos desde la pandemia de traer producción de semiconductores y chips de Asia hacia Estados Unidos, que poco a poco ha ido ocurriendo, ellos en su cabeza creen que pueden hacer exactamente lo mismo con el sector industrial, sobre todo manufacturero, automotriz, y que a pesar de que haya dolor, dislocación, un par de años, este objetivo es realizable. Eso hace, por ende, mucho más difícil la negociación para México. Primero, otra vez, porque Estados Unidos nos puede estar moviendo sus porterías constantemente en esa pista 1 de negociación, y en la pista 2, al final del día, puede llevar a lo que me temo es el verdadero objetivo de los aranceles de Trump a Canadá y a México, que es obligar a la renegociación temprana del TEMEC. Es decir, hay que recordar que la revisión, más no renegociación necesariamente, iniciaría en julio del 2026, y lo que creo que Trump quiere hacer es brincarse la revisión y adelantar la renegociación, en particular para el sector manufacturero y automotriz, y en particular elevar las reglas de origen de lo que se produce en Norteamérica y que va como componente de un automóvil. Por ello, es fundamental que, al igual que lo ha venido haciendo Canadá, México active a sus aliados en Estados Unidos, gobernadores, alcaldes, asociaciones de estados que tienen a México como su principal socio comercial. Y si bien entiendo y comparto en cierta medida la prudencia con la que estaba actuando la presidenta Sheinbaum al decir que pues, no vamos a anunciar medidas en represalia contra los aranceles de acero y aluminio hasta que sepamos qué pasa el 2 de abril, hay que demostrar que México sí tiene dientes y está dispuesto a usar esos dientes, como lo han venido haciendo Canadá y la Unión Europea en respuesta a los aranceles en materia de acero y aluminio. Al final del día también hay que subrayar que, más allá de lo que haga México o Canadá, en realidad lo que ha hecho que Trump haga estas vueltas en U y juegue al bote pateado, al final del día es el comportamiento de los mercados y la presión de los actores del sector privado estadounidense. Una consideración final, que es si llegamos efectivamente a salvar la aplicación de aranceles a partir del 2, o esta posposición constante de aranceles y la amenaza a los aranceles por parte de Trump, y además logramos sobrellevar de manera exitosa la revisión, potencial renegociación del TEMEC. Si esos aranceles se aplican a otras naciones y estados, y Canadá y México podamos quedar exentos de alguna manera, eso también le vuelve a abrir una oportunidad a México que ya hemos perdido con respecto al tema del nearshoring estos 6 años de Andrés Manuel López Obrador, porque esos aranceles harán mucho más atractiva la inversión y las cadenas de suministro en Norteamérica. Así que en toda esta crisis, potencialmente, sobre todo si salvamos el proceso de renegociación del TEMEC y salvamos la amenaza constante de aranceles, puede volverle a abrir una oportunidad a México que ya desperdiciamos los últimos 6 años, y la pregunta es si estaremos listos para aprovechar ese escenario si es que se llega.